Pues de nuevo, muchas gracias y bienvenidos. Y el día de hoy, bueno, pues la verdad es que estoy muy emocionado porque la experiencia que ellas tienen, lo que saben, la verdad es lo que han logrado es muy inspirador, muy motivador y también su conocimiento de la región y de este tema es muy, muy relevante. El día de hoy tenemos a Mariana Bellot de Biofin y a Lucía Ruiz de WWF, que nos van a compartir su experiencia, sus conocimientos relacionados al tema de inversión en bosques, en naturaleza, en la región de Latinoamérica. Y primero le voy a dar la palabra a Mariana Bellot, quien va a tener 20 minutos para que haga su exposición ampliamente. Por favor, vayan escribiendo todas sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o en el chat si por alguna razón no logran encontrarlo. Y luego pasaremos a la presentación de Lucía y al final juntaremos todas las preguntas. ¿Vale? Pues muchísimas gracias y adelante, Mariana. Muchas gracias, José Carlos, y muchas gracias a los organizadores. Antes de empezar mi presentación, quiero recordar que yo creo que fue hace unos 3 años, José Carlos, que estuvimos en el FLI. Sí. Yo creo que el primer FLI fue 2018, 2019, no sé, 2018. 2018. Sí, 2018. Es que el año de la pandemia nos hace Sí, las cuentas raras. hace que todo se vea borroso, Sí. pero lo quiero comentar porque en aquel FLI, que algunos de ustedes saben que se organiza cada año en Mérida y este año, y el año pasado también fue virtual, éramos un puñado de personas que nos dedicábamos a los temas verdes. La mayoría de la gente trabajaba en proyectos con impacto social y nos juntábamos en un cuartito, ahí nos dieron uno de los cuartos del Hyatt en Mérida para presentar el tema de invirtiendo en capital natural. Sí. El siguiente año, en 2019, perdón, no, en 2020 logramos un foro un poco más amplio. Ustedes, Reforestamos, lograron un evento en plenaria que fue un gran logro, pero celebro mucho este evento del día de hoy porque es un reflejo de que el tema ha evolucionado de manera muy rápida y queremos construir en México y en América Latina un ecosistema financiero que apoya los bosques con capital privado y ya no solamente público. Entonces, muchas felicidades por la iniciativa. Gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me pidieron que comentara con ustedes un poco del contexto cómo están las finanzas que inciden en la biodiversidad en América Latina. Yo soy, como me comentó José Carlos, Mariana Bellot, soy asesora para América Latina de la iniciativa Biofin, que es una iniciativa del PNUD que busca apoyar a los países parte de la iniciativa en movilizar recursos a favor de la biodiversidad, no solamente en su conservación, sino también en su uso. Biofin trabaja no solamente desarrollando propuestas de soluciones financieras, sino a través de un modelo de análisis para identificar cómo está el ecosistema financiero en un país que ha incidido en la biodiversidad, principalmente en el sector público. Y el sector privado siempre se nos ha quedado como un gran signo de interrogación, que en los últimos años, y creo que en los próximos años vamos a poder quitarle ese signo de interrogación porque cada vez tenemos más información sobre lo que está pasando, pero sobre todo sobre las oportunidades. Entonces, les comparto esta lámina que salió recientemente el año pasado en un estudio publicado por TNC junto con el Paulson Institute. Salieron varios documentos el año pasado muy interesantes del estado de las finanzas de la biodiversidad. Y la primera gran pregunta que quisiera compartir con ustedes es que el gran tema es la inversión de impacto en biodiversidad se tiene que ver en el contexto mucho más amplio de la inversión en biodiversidad, donde hay diferentes fuentes de financiamiento. Como pueden ver en esta lámina, el que más invierte a favor de la biodiversidad en cualquier país es el Estado, son recursos públicos, y eso es así porque el Estado es el que vela por el capital natural de un país, desde áreas protegidas, promover el uso sustentable de los bosques, etcétera. Entonces, esta lámina nos dice, por un lado, se estima que lo que se gasta a nivel global a favor de la biodiversidad son 140 billones de dólares anuales. Es mucho o poco, ahorita vamos a ver si es mucho o poco, pero lo que me interesa de esta lámina es que vean cómo está distribuido el gasto a favor de la biodiversidad a nivel global, donde lo que tienen en círculo son los nichos o las áreas de inversión que yo identifico como áreas de oportunidad para que el capital privado invierta y que además ya están invirtiendo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
Entonces, recuerden, estamos gastando alrededor de 140 billones de dólares anualmente a favor de la biodiversidad. Y cuáles son las necesidades financieras que se tienen a nivel global. Se ha estimado también necesidades financieras globales. Esto quiere decir cuánto necesitamos para conservar y mantener la biodiversidad que la naturaleza es la base de cualquier actividad económica y del bienestar de la sociedad y de las especies de este planeta. Y se han estimado las necesidades financieras. Entonces, vemos aquí que la diferencia entre la lámina anterior de 140, que es lo que gastamos, a lo que necesitamos, nos da una brecha financiera bastante importante. Brecha financiera es la diferencia entre lo que tenemos ahora y lo que nos falta por tener, ¿no? En círculo le estoy identificando los sectores que más recursos requieren y que yo identifico una conexión importante con el sector forestal y con las inversiones de impacto en el tema de tierras para la producción agropecuaria, bosques, pesquerías, inversión en costas. Estos serían como los temas donde he visto que se ha documentado mayor inversión de impacto vinculado a biodiversidad. Entonces, la brecha de la que hablábamos es una brecha enorme, 700 billones de dólares, donde los países tienen que comprometer una importante cifra por encima de lo que están gastando el día de hoy a nivel de recursos públicos, pero hay una enorme oportunidad de incrementar la inversión del sector privado en la financiación del uso de la naturaleza y de los negocios que se basan en el uso de la naturaleza. Esta es una lámina que saqué del documento de la ANDE sobre el estado de la inversión de impacto en América Latina. Tiene una gráfica muy interesante identifican que la inversión en agricultura y en biodiversidad son de los dos sectores donde más se invierte en cuestión de inversión de impacto en América Latina, que me llamó mucho la atención. Y los primeros rubros, que es corté la lámina, una disculpa por eso, pero es agricultura sustentable, las cadenas de suministros que dependen de la biodiversidad y el uso de los bosques, son sin duda los tres áreas de mayor inversión que se tienen actualmente en inversión de impacto y que tienen mayor potencial de crecimiento y por lo tanto de generar negocios a partir del uso de la biodiversidad. Les traje dos ejemplos concretos de fondos recientes o de iniciativas recientes. Sabemos que hay siempre en el FLI, yo he conocido a diferentes inversionistas que tienen fondos de inversión grandes, de capital privado, que invierten en la región de América Latina en proyectos vinculados con el uso sustentable de la biodiversidad. Sin embargo, son fondos que invierten en proyectos y en emprendimientos con un nivel de maduración bastante importante. ¿Por qué? Por el riesgo que conlleva, porque los tickets de inversión suelen ser tickets mayores a por lo menos $250,000, que sabemos que muchos emprendimientos no tienen la capacidad de absorción de este tipo de fondos. Y Biofin lo que está trabajando en dos países de América Latina, que es en México y en Costa Rica, estamos trabajando tratando de cerrar la brecha entre emprendimientos que están en una etapa todavía de no suficiente maduración para poder acceder a esos capitales mayores y estos fondos de inversión mucho más grandes. Y les traje dos ejemplos. Uno es el Fondo de Aceleración para la Bioeconomía de México, que es una experiencia que busca catalizar financiamiento justamente para emprendimientos basados en la naturaleza y busca construir ese ecosistema de inversión de impacto en México vinculado a biodiversidad, que es muy incipiente actualmente. Esta lámina no se las voy a leer, pero resume básicamente los objetivos del fondo. El fondo se lanzó el año pasado con una primera incorporación de emprendimientos para que recibieran capacitación, una inyección de capital inicial, trabajo para trabajar en el tema de impacto, porque sabemos que las empresas a veces carecen de unos modelos de monitoreo del impacto que generan modelos sólidos. Entonces se está trabajando en fortalecer capacidades en ese sentido para asegurarnos que estos emprendimientos tengan un impacto positivo en la biodiversidad y demostrar que existe una demanda y una oferta suficiente de proyectos para poder captar el capital financiero privado que en México es todavía incipiente, pero que está en crecimiento, ¿no? Entonces, se encontró hace tiempo, el equipo de Biofin México encontró que existía un nicho de oportunidad y a través de este fondo se está empezando a pilotear
que existe una oportunidad de incrementar el mercado de proyectos a través del fondo. Este año se lanzó ya la segunda convocatoria a proyectos de emprendimiento, así que los que están ahí escuchándonos los invito a que revisen los lineamientos para participar en esta convocatoria. Esto es una alianza de Biofin PNUD a través con NUP y con el respaldo del colectivo de bioeconomía que también se consolidó en 2019 y 2020. El segundo ejemplo que les traigo es el ejemplo de Costa Rica, donde Biofin ha desarrollado una plataforma de bionegocios para apoyar la Estrategia Nacional de Bioeconomía. Esta estrategia fue lanzada por el Ministerio de Ciencia y por la presidencia de Costa Rica el año pasado, donde Biofin fue uno de los aliados para apoyar la Estrategia Nacional de Bioeconomía en los rubros vinculados con biodiversidad. ¿Qué es la plataforma? Es un marketplace de fondos, de convocatorias y de proyectos. Es el matchmaker entre fondos y los proyectos existentes. Se busca que se construya un portafolio de proyectos, vinculados con el uso de la biodiversidad y invertir, lo que se busca también es invertir en el investment readiness de estos proyectos a través del desarrollo de capacidades, de estos emprendimientos vinculados con biodiversidad, pero muchos de ellos están vinculados al tema de desarrollo forestal y de ecoturismo. Y esta última lámina con la que voy a cerrar para no tomar más tiempo, me quise poner algunos puntos de reflexión sobre cuáles son las oportunidades que existen en el contexto en el que estamos ahora, que como comenté con José Carlos, ya no estamos como estábamos hace 3 años. Ahorita creo que tenemos un avance importante, no solamente en la región de América Latina, sino en el mundo. El sector financiero el día de hoy ya habla de cómo las inversiones del sector financiero no pueden ser inversiones negativas para la biodiversidad, tienen que ser inversiones positivas para la economía y para la naturaleza. Entonces tenemos un contexto financiero habilitador que antes no teníamos, positivo para poder detonar este tipo de inversiones. ¿Qué necesitamos? Desarrollar políticas y marcos regulatorios que permitan y que faciliten que el sector privado invierta en este tipo de emprendimientos, detonar mayores incubadoras y aceleradoras de negocios basados en la naturaleza, como estos 2 casos que les estoy presentando, pero necesitamos más. El papel, detonar y potenciar el papel que pueden tener los recursos públicos en reducir los riesgos para el capital privado en un contexto de finanzas para la naturaleza. Creo que el sector público debe de abrir y generar las condiciones para que el capital privado empiece a invertir en este tipo de emprendimientos y asumiendo parte del riesgo, que sin duda es una necesidad. Y establecer sistemas de información para promover la trazabilidad de las inversiones privadas y los flujos de recursos públicos. Esto sigue siendo un pendiente. Les recomiendo que revisen el documento de la ANDE sobre inversión de impacto en la región. Tiene bastante buena información, pero sigue siendo todavía un tema pendiente, el tema de la trazabilidad de las inversiones privadas. Hay un documento muy interesante de la OCDE que salió también el año pasado que habla de cómo, por un lado, estamos hablando de la inversión que se necesita y que ya se da para biodiversidad, pero por otro lado también tenemos que hablar de lo que se está invirtiendo el día de hoy, que tiene un impacto negativo en nuestros ecosistemas, en el sector forestal, en el sector pesquero marino, y esos grandes montos son montos que es importante reducir. Y lo que le llamamos los subsidios o incentivos negativos para la biodiversidad. Entonces, les traigo esto a colación porque, por un lado, queremos incentivar las inversiones positivas en el sector y, por otro lado, tenemos todavía una agenda pendiente que sé que no es el tema de este foro, pero es importante tenerlo en el radar, que es que los gobiernos y los estados se responsabilicen por reducir las inversiones negativas que están afectando, por un lado, a la naturaleza, a la biodiversidad de nuestros ecosistemas y, por otro lado, que están siendo factores disruptivos para que todo el ecosistema de emprendimiento y de inversiones de impacto florezca y crezca en esta región. Yo creo que cierro con la idea de que el mayor riesgo que tenemos es no hacer nada. Ese es el mayor riesgo que cualquiera de nosotros y cualquier inversionista puede correr. Y eso me lleva a cerrar con el mensaje
pues de las oportunidades que existen y la importancia que tiene este trabajo que está haciendo Reforestamos, Ande y los que organizaron el evento del día de hoy, donde el desarrollo de capacidades es fundamental para avanzar en la agenda de la inversión de impacto en el sector forestal. Muchas gracias, José Carlos, y a todos. Muchas gracias a ti, Mariana. Muy interesante. Y yo ya tengo varias preguntas, pero bueno, también la gente está escribiendo sus preguntas. Los invitamos a dejarlas en la parte de preguntas y respuestas o si no en el chat. Mientras Mariana puede ir viéndolas, va a ser la ventaja para que las pueda irse preparando para contestarlas. Y antes, bueno, vamos a continuar con la presentación de Lucía Ruiz de WWF. Y por favor, adelante, Lucía. El mute siempre es un reto. Muchísimas gracias por la invitación. Antes que nada, veo varios nombres conocidos, entonces me da mucho gusto estar entre amigos. Y a los que no conozco, mi nombre es Lucía Ruiz, soy coordinadora de biodiversidad y financiamiento para WWF. Y el día de hoy les voy a platicar sobre un tema un poquito más amplio, más global, que es una propuesta que presentó WWF a principios de año sobre la propuesta que estamos nosotros haciendo rumbo a las metas de biodiversidad, de naturaleza que se van a estar negociando próximamente por 193 países que son parte del Convenio de Diversidad Biológica. ¿Y esto qué tiene que ver con ustedes? Bueno, ahorita les voy a platicar un poco. Entonces, bueno, quisiera empezar un poco platicándoles dónde estamos ahorita. Se terminaron unas famosas metas de Aichi que algunos de ustedes habrán conocido en su momento, que eran esas metas para atender el tema de biodiversidad en la década que acaba de concluir, 2011-2020, y justamente ahorita lo que se va a empezar a negociar es qué se estará implementando entre 2021 y 2030. Hago esta aclaración para que entendamos esta gráfica. ¿Dónde estamos actualmente? Pues esas metas de Aichi no se lograron completar, no lograron incidir realmente en los factores indirectos que han sido identificados, que son la mayor presión sobre la biodiversidad. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues realmente requerimos un cambio transformacional de cómo estamos atendiendo el tema de biodiversidad, cómo estamos atendiendo el tema de naturaleza desde una perspectiva que nos abarca a todos, no solamente a los gobiernos, que son los que toman las decisiones, sino también cómo nos podemos ver nosotros reflejados. En ese sentido, quiero hacer alusión a un tema fundamental que varios de ustedes conocerán. Entonces, del lado derecho, ustedes van a ver muchos cuadritos. Esto es nada más para hacer una representación, como en el reporte de riesgos globales que saca cada año el Foro Económico Mundial, ha ido, si lo leemos los cuadritos, aunque no lo puedan leer letra por letra, si vamos de abajo hacia arriba, cada vez vemos más y más verde. Eso quiere decir que los temas vinculados a cambio climático, a climas extremos, a desastres naturales, a pérdida de biodiversidad, cada vez empiezan a ser un riesgo muchísimo más tangible para la economía mundial. Y esto es fundamental porque a raíz también de la pandemia que tuvimos el año pasado y que sí, seguimos teniendo actualmente, la naturaleza recobró un lugar en muchos sitios y entonces jamás ha ocupado un lugar tan destacado. Se ha estado comentando en muchísimos foros, se ha estado construyendo el momentum, pero aún existen brechas, como bien comentaba Mariana, y necesitamos acciones y decisiones urgentes. Es por ello que WWF pone a disposición de todo el planeta una propuesta de cómo podríamos entonces para 2030 detener y revertir la pérdida de biodiversidad con un balance positivo no solamente para la naturaleza, sino también para las personas. Estamos proponiendo 6 objetivos muy puntuales que sean medibles, 23 metas y un marco de implementación robusto que nos permita también dar monitoreo, que es una de las cuestiones que también mencionaba Mariana hace un momento. Estas son las 23 metas que nosotros estamos proponiendo. No voy a ir a detalle. Cuando les compartamos la presentación, aquí podrán consultar el documento, pero sí quiero comentar que hay un punto fundamental y es que si ustedes leen a lo largo de estos 23 puntos cuáles son los temas, yo los veo reflejados a todos y cada una de ustedes en el sentido de que
estamos hablando sobre áreas protegidas, entonces, ¿cómo esto se puede vincular a la inversión y al involucramiento de emprendedores que están dentro de las áreas naturales protegidas, en particular en América Latina, donde tenemos gestiones de la tierra tan particulares, el tema de restauración, por supuesto el tema de uso legal y sostenible de especies, no solamente forestales, sino también de animales. Y aquí, por ejemplo, hablamos mucho sobre reforma de incentivos y subsidios. Ahorita les voy a comentar un poquito más de eso. Alineación de flujos financieros. ¿Cómo realmente podemos tener una incidencia positiva en la naturaleza si empezamos a reenfocar, a ponerle otro propósito a nuestras inversiones que vayan alineadas realmente con las metas de la naturaleza? También en ese sentido, un tema fundamental es cómo el tema de biodiversidad no puede quedar desligado del tema de cambio climático y, por supuesto, cómo incluir a todos. Como muchos de ustedes saben, la Agenda de 2030 tiene como eslogan no dejar a nadie atrás. Bueno, la Agenda de Biodiversidad también lo está haciendo, dando un enfoque en el cual desde WWF proponemos que las metas que se vayan a acordar en la próxima COP15 integran un enfoque basado en derechos, un enfoque de todo el gobierno y soluciones con sinergias. También hablamos sobre el tema de movilización integral de recursos. Entonces, ahora sí, si estamos planteando todo esto, ¿cómo lo vemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cómo podrían estar ustedes involucrados? Entonces, esto es solamente una representación gráfica de estas 23 metas que les comenté, que dividimos como en 5 grupitos, que es sectores productivos, el tema de políticas y acciones puntuales, acciones para acelerar la implementación de este plan Kunming, las acciones enfocadas en ecosistemas y también específicamente en especies, para que entonces podamos tener puntualmente 6 objetivos, muchísimo más amplios, que serían los que están en amarillo naranja, y poder entonces cumplir esa misión hacia 2030. Y aunque esto lo vayan a estar negociando los países en los próximos meses, es fundamental que nosotros podamos tener entonces un involucramiento desde cada uno de los sectores, desde sociedad civil, desde emprendedores y también desde las empresas, cómo poder crear justamente esos ecosistemas de impacto que nos permitan entonces sumar a estas agendas de biodiversidad y de naturaleza. Pensé si quitar esta diapositiva que Mariana ya había presentado, pero es justamente un tema fundamental para entrar a los temas que voy a comentar ahorita. Y es muy importante porque el tema de biodiversidad vemos que tiene una brecha financiera de 711 mil millones de dólares, 711 billones en términos, si hablamos en términos de contabilidad estadounidense, y es enorme, pero las opciones y las oportunidades están ahí. El tema es que podamos visibilizar esto y que podamos, en lugar de rompernos la cabeza, ver cómo podemos, con pequeños cambios, sumar a que esta brecha se reduzca cada vez más. Entonces, verán un poco rara esta diapositiva y efectivamente es una fotografía de un Zoom anterior que tuvimos. Es un panel que hubo el año pasado sobre, la semana pasada, sobre movilización de recursos. Y justamente está en inglés, decidí dejarla en inglés porque esto es lo que nos están mostrando los expertos. Y los expertos lo que nos están indicando es que necesitamos asegurar que valoramos a la naturaleza para también asegurar nuestra propia supervivencia, que tenemos que atender esa brecha financiera de la biodiversidad, que tenemos que enfocarnos en 3 temas, ahorita los voy a abordar específicamente, que el rol del sector privado es fundamental. Ustedes son uno de los grandes pilares que pueden contribuir a este espacio o a estas metas de hacer un mundo positivo en naturaleza, pero hay que ser francos, no el ODA, conocido como la asistencia de desarrollo, no va a ser suficiente para cerrar esta brecha. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, desde WWF lo que hemos planteado son 3 metas muy puntuales. Por un lado, eliminar todos los incentivos, incluyendo aquellos subsidios que son perjudiciales para la biodiversidad. Por otro lado, implementar y hacer cumplir medidas para alinear los flujos financieros con los 3 objetivos de la Convención, que prácticamente serían conservación de la biodiversidad, uso sustentable de la biodiversidad y también el reparto justo
justo y equitativo de los beneficios. Y ahorita voy a abordar el tema de comunidades. Y finalmente, incrementar el flujo financiero, perdón, ahí hubo un typo, hacia los países en desarrollo en un 100%. ¿Y cómo lo pensamos hacer? ¿Cómo es que proponemos hacer esto? Bueno, integrando la biodiversidad en la toma de decisiones y estrategias financieras, puntualmente viendo cómo se pueden integrar variables de biodiversidad en la toma de decisiones. Cuando ustedes están tomando decisiones de riesgo, cómo también pueden considerar a la biodiversidad. La adopción de requisitos de divulgación sobre riesgos, impactos y oportunidades. Y finalmente, desarrollar taxonomías apropiadas, es decir, cómo podemos integrar esto a todos nuestros sistemas financieros y nuestros sistemas contables. Y aquí es donde quiero entrar un poco al tema de los casos de estudio. No sé si ustedes conozcan este mapa que está del lado izquierdo, pero a finales del año pasado, WWF, publicamos un estudio llamado Frentes de Deforestación. Y estos frentes de deforestación son ubicados en todo el planeta. En total se identificaron 24 y 9 de ellos están en América Latina. Veo que varios de ustedes nos están visitando hoy de distintos puntos de nuestro continente y pues por ahí encontrarán países como Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador, representados en que somos países, y por supuesto México y Guatemala, países que estamos enfrentando cambios de uso de suelo impresionantes en las últimas 4 décadas en particular, y que son estos frentes de deforestación que tenemos que atender. Y en este sentido me quiero enfocar en el tema de respuestas. ¿Cómo pueden ustedes sumar a cómo poco a poco ir generando respuestas no solamente basadas en el territorio, sino también específicas al producto o al sector al cual queremos atender? Y uno de los temas, por supuesto, serían respuestas tan básicas como áreas protegidas o como pago por servicios ambientales, pero la idea es ir un poquito más allá. Entonces, en ese sentido, les quiero comentar, esta es la propuesta que nosotros estamos haciendo de cómo atender esos frentes de deforestación, pero que no solamente sea involucrando al gobierno o que no solamente sea responsabilidad del gobierno, sino que todos nos veamos reflejados. Entonces, es un poco compleja esta gráfica, pero nada más para platicarles un poco cómo podemos considerar distintos tipos de bosque, desde el bosque intacto o muy bien conservado hasta el deforestado. Y por otro lado, cómo podemos tener respuestas. Por un lado, les comentaba, basadas en área, basadas en el territorio o específicas al producto o sector. No imagino que ustedes puedan leer todas las respuestas, digo todos los circulitos, pero algunos de los temas es reconocimiento de los derechos de la tenencia de la tierra, el monitoreo de la deforestación, tener muchísimos mejores sistemas de monitoreo. Y uno de los temas es justamente el tema de finanzas para paisajes sostenibles, empezar a invertir con este enfoque de paisaje que estoy segura que muchos de ustedes ya hacen. Y en ese sentido, también hacer el anuncio que desde WWF estamos trabajando muy, muy de cerca con, bueno, más bien es parte de WWF, el laboratorio de finanzas del paisaje, el Landscape Finance Lab, para que si ustedes tienen alguna idea brillante de cómo tener una intervención a nivel de territorio, se puedan también conseguir los recursos para entonces detonar inversiones, no solamente que sean en sentido de grant, sino también incluir a otros inversionistas que pudieran estar emocionados o inspirados por su intervención. Entonces, este es el primer caso. El segundo caso es uno un poco más, nos vamos hacia Colombia. Es una propuesta muy puntual para áreas protegidas con cobertura forestal en 20 millones de hectáreas, ver cómo se pueden conservar a lo largo de los próximos 20 años, sumando a una política nacional, contribuir a las contribuciones no determinadas, a las NDCs del país, y también cómo tener una estrategia de control, no de biodiversidad, perdón, de deforestación. Entonces, en ese sentido, lo que queremos es ver cómo desde Colombia estamos logrando desde WWF, que ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa que se llama Herencia Colombia, el poder sumar no solamente a la agenda de biodiversidad, porque son áreas protegidas, sino de forma transversal
a las agendas de cambio climático, a las agendas de desarrollo. Y me voy un poquito más rápido aquí, pero quisiera enseñarles esta gráfica que es fundamental. Y es para explicarles un poquito el esquema que se está planteando para ECO. ECO es Herencia Colombia. Así se llama el proyecto que estamos desarrollando en Colombia. Y la idea es bastante sencilla. El tema es que Colombia tiene una base de recursos que ha estado invirtiendo en las áreas protegidas, que en principio son las beneficiarias de este esquema que se llama, es el PFP, que se llama Project Finance for Permanence, y la idea es ver cómo esa línea base de recursos actuales en Colombia, para poder cumplir con todas las metas que les acabo de enseñar en la diapositiva anterior, pueden poco a poco, a lo largo de 20 años, acercarse a cerrar esa brecha financiera. Entonces, pues por un lado, se propone que por medio de donantes multilaterales, bilaterales y privados, se pueda ir cerrando esa brecha financiera mientras Colombia empieza a generar instrumentos de todos los sectores del país para generar nuevos recursos. Y es una teoría bastante interesante porque es una visión a largo plazo que poco a poco nos empieza a plantear cómo cerrar esa brecha financiera. Y ahora les pido enfocarse en la parte izquierda de la diapositiva para enseñarles algunos de los instrumentos que se están usando. 5% del impuesto a carbono recaudado va a ser asignado a este proyecto que se llama Herencia Colombia. La creación de nuevos mecanismos financieros. Entonces, por ejemplo, la donación de declaraciones de impuestos de turistas o la implementación del impuesto al agua embotellada en Colombia. Cómo aumentar los recursos de los mecanismos financieros existentes y destinarlos a este esquema. Hay varios temas dentro de los 5 que se mencionan aquí, pero por ejemplo el tema de compensaciones, transferencias del sector eléctrico y muy importante cómo se pueden generar, por ejemplo, algunos impuestos. Otro de los temas es el análisis de flujo financiero con financiación que está apoyando también la cooperación internacional. Y el tema que más nos interesa aquí es inversiones de empresas privadas y corporativas. Cómo pueden ayudar también a decarbonizar ciertos sectores, pero al mismo tiempo que se contribuye a conservar las áreas protegidas. Entonces, es un enfoque muy interesante, ya se ha implementado en varios otros países, pero les quiero comentar esto de Colombia porque es el que estamos arrancando en este momento en América Latina y tiene muy buenas perspectivas para también hacer inversiones que no solamente tengan un retorno a la inversión hacia el sector privado, sino que permita justamente cumplir con la agenda de áreas protegidas de naturaleza. Este otro proyecto que les quiero comentar ya rapidísimamente y con esto cierro, es uno que tenemos en Oaxaca. Estas son maravillosas mujeres que estamos apoyando en una región en el sur de México y es apoyar a empresas comunitarias por medio de distintos donantes hasta el momento, pero afortunadamente, y ya con esto termino, no solamente se han logrado hasta el momento con enfoque de grant reforestar más de 3,000 hectáreas y dar beneficios a más de 1,000 familias, sino lo que se ha logrado realmente es crear las condiciones habilitadoras para que estas empresas, varias de ellas lideradas por mujeres, puedan ser ya sujetos de inversión. De hecho, Mariana, me encanta que hayas comentado el tema del FAB, del Fondo de Biodiversidad de Biofin, porque justamente estamos preparando a la gente para que pueda aplicar a este fondo. Entonces, me podría pasar ahorita media hora platicándoles sobre qué es lo que hemos hallado en los últimos 15 años de intervenciones en el territorio, pero lo que sí nos queda muy claro es que hay 3 cosas en particular. Por un lado, que tenemos que hacer inversiones a nivel de paisaje, no pensando exclusivamente en una cadena de valor, sino a nivel de paisaje, qué sucede, entender la gobernanza. Por otro lado, el acceso a mercados, entenderlo también como un proceso, no como algo que se da de la noche a la mañana. Y por el otro lado, apostarle efectivamente al desarrollo de capacidades que nos permitan entonces desarrollar soluciones a corto, a mediano y a largo plazo. Y también tener a campeones.
a nosotros nos ha servido mucho que en estas regiones las mujeres y los jóvenes han sido realmente quienes cargan con no solamente muchas de las actividades que hacen en su día a día, sino también cargan con este orgullo de querer ellas ser las productoras líderes de café de vainilla. Entonces, lo dejo ahí, espero que esto pueda detonar una conversación y si quieren más información, no duden en acceder a los links que están en la presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Lucía. Muy interesante y muy oportuno todo lo que nos comentas para ir creando este marco hacia lo que es el tema de inversión en este mes. Pues muchas gracias. Nada más las invito a prender su cámara, las dos, para que las podamos ver. ¿Qué va a pasar con las presentaciones, tanto la que está grabada como las presentaciones que nos están exponiendo? Las vamos a subir a la plataforma de Mighty Networks, es ahí donde estamos creando la comunidad. Ahorita el equipo les está pegando la liga, nada más, es muy sencillo, es entrar, darse de alta y ahí estamos poniendo toda la información. Aparte haremos unas infografías para que puedan tener los datos más importantes, más relevantes y los podamos compartir. Perfecto. Voy a empezar con algunas preguntas. Ay, perdón. Que aquí el temporizador, mira, muy a tiempo. Vamos a comenzar con algunas preguntas y también la gente que está levantando la mano, igual si lo puede escribir en el chat para que nos ayude a que la conversación fluya un poco más rápido, nos ayudaría. Y vamos aquí hay algunas. La verdad es que hay bastantes. Desde la primera, al que le hacen a Mariana, hacia una pregunta muy general, pero importante es, ¿quién puede acceder a fondos de financiamiento para proyectos? O sea, en tu experiencia, ¿quiénes son los que más están pudiendo acceder para obtener inversión a proyectos de biodiversidad? ¿Con recursos públicos? Digo, privados. Privados, sí. Pues yo creo que los emprendimientos que están en un grado de maduración mayor. O sea, son empresas que ya están establecidas, que tienen una contabilidad muy sólida, que tienen un mercado ya establecido, tienen inversionistas, aunque sea ángel o inversionistas iniciales en el negocio. Sí. Claro, ¿no? Entonces, esto es relevante porque sigue habiendo un poco lo que comentaba Lucía, o sea, hay que preparar a las empresas para llegar a estar accesibles para estos fondos, para este tipo de inversión. Perfecto. Dice de Lucía, bueno, nos preguntan mucho de tu presentación, nos preguntan del Finance Lab, que ya pusiste la liga, y dice, me faltó preguntar a Mariana, ¿existen fondos o proyectos a financiar dirigidos a pueblos indígenas o pueblos originarios? Pues, o sea, del sector privado entiendo que no. O sea, hay que recordar que el sector privado lo que busca es un retorno a la inversión. Entonces, no importa si es una empresa, puede haber fondos que tengan una inclinación a apoyar proyectos que con un componente social importante o con un componente de favorecer a empresas impulsadas por grupos indígenas, pero no creo que haya una fuente específica privada para este tipo de inversiones. En el sector público ha habido en la historia recursos del sector público que le han apostado a invertir en este tipo de negocios. Desafortunadamente, creo que en los últimos años ha bajado. Ok, vale, interesante. Aquí las mandan a felicitar por las presentaciones. La verdad es que la gente dice que les gustó muchísimo y muy expertos. Y yo me atrevo a preguntar, Mariana, tú que asesoras a la región de Latinoamérica, ¿cuál es el país que va más adelantado y que podríamos decir, tomar como referencia en estos temas? Es una pregunta interesante. Yo pensaría que Brasil. Okay. Y Brasil lo ha hecho desde el sector privado, ni siquiera creo que el sector público ha tenido algo que ver. En Brasil hay empresas relacionadas con la cosmética, dos de ellas muy conocidas, una es Natura y la otra es O Boticario, que son empresas muy, muy consolidadas, que han logrado hacer un uso de la biodiversidad y en particular de los no maderables, un negocio, ¿no? Y que tienen un componente y tiene protocolos de incorporación de grupos indígenas y de la sociedad, pues muy bien establecidos. O sea, yo creo que ese sería el país. En el caso, por ejemplo, del ecoturismo, pues sería obviamente Costa Rica, ¿no?
que ha logrado también que el país, el branding del país venga Costa Rica por siempre y es el tema ecoturismo, pero en términos de aprovechamiento del bosque, en particular no maderables, yo diría que es Brasil. Ok, hace 2 semanas tuvimos una experiencia de Brasil y fue muy interesante y también los vamos a incluir para las siguientes, pero qué bueno que nos los mencionas para tenerlos más presentes. Lucía, hablabas del tema de las condiciones habilitadoras. ¿Qué podríamos entender para condiciones habilitadoras? Obviamente hay gente que lo maneja, pero hay otras personas que no manejamos tanto el concepto. Sí, perdón, a lo mejor es un tema, un término un poco técnico. Nada, o sea, es crear las condiciones que faciliten entonces la inversión y que preparen a la gente para también ser sujetos de distintos instrumentos, sujetos de crédito, por ejemplo, ¿no? Hay un tema, voy a hablar en particular en México, que es el ejemplo que mejor conozco, pero en los últimos meses hemos estado trabajando con varios socios, uno de ellos, por supuesto, Reforestamos México, y hemos estado comentando mucho cómo hay una aversión justamente a ser sujeto de crédito, ¿no? Porque esto también se ve como algo en el cual va a haber un endeudamiento a corto, a mediano o a largo plazo y no como algo que pueda ser positivo. Entonces también hay que trabajar en el tema de desarrollo de capacidades de educación financiera. Para nosotros eso es fundamental. La educación financiera como una apuesta para que también haya muchísima más gente no solamente dispuesta, sino que también podamos tener una educación financiera bilateral que también reduzca el riesgo de percepción del inversionista. Y en ese sentido, haciendo un poco alusión a lo que mencionaba Mariana, por ejemplo, Natura ha en Brasil implementado algunos sistemas de palma de aceite, que la palma de aceite normalmente es vista como pues, algo bastante negativo, pero lo que ha hecho Natura, por ejemplo, es que la palma de aceite se está cultivando en sistemas agroforestales. Entonces ya no tienes estos grandes territorios deforestados para sembrar palma de aceite, sino que también estás teniendo sistemas mixtos. Y creo que eso es también una alternativa. Crear esas condiciones habilitadoras para que podamos también cambiar el chip de cómo estamos viendo el tema de las plantaciones forestales para algunos productos en particular. Finalmente, para generar las condiciones habilitadoras necesitamos de forma muy, muy clara y puntual trabajar en cómo reducir la percepción del riesgo por parte del inversionista. Y en ese sentido, también ver cómo podemos crear indicadores y criterios que nos permitan a nosotros como facilitadores o como creadores de puentes, pero también para los inversionistas decir, bueno, sí voy a invertir aquí, pero si se cumplen estos criterios mínimos de que están llevando a cabo acciones puntuales a favor de la biodiversidad, a favor de la naturaleza, ¿no? Ok, todos tenemos que Oye, entrarle y capacitarnos. Perdón, adelante, Mariana. sí, estaba pensando en una cosa, pensando en las condiciones habilitadoras. Una de las cosas que yo he visto a lo largo de mi carrera es que lo que pasa a nivel internacional acaba teniendo una derrama positiva o negativa en los países. Y ahorita, como comenté en mi presentación, creo que está empezando a consolidarse un ecosistema habilitador, por ponerlo de alguna manera, desde el sector financiero, donde el propio sector financiero está empezando, el sector financiero está hablando de bancos no solamente públicos, es más, yo diría más privados que públicos, también en Europa hay muchos bancos públicos, pero bancos privados que están empezando a no solamente a interesarse, a comprometerse, a incorporar en sus prácticas financieras diferentes temas de divulgación, de impactos, el tema que mencionó Lucía de taxonomía de impactos, fortalecer sus sistemas de gobernanza ambiental y social, y eso va a empezar a permear también a los fondos de inversión, ¿no? O sea, el fondo Mirova, que yo diría que es el ícono del fondo de inversión para naturaleza más importante del mundo, creo que este contexto internacional va a empezar a tener frutos que van a empezar a bajar a nivel nacional, ¿no? El hecho de que este año el G20 haya enfocado, que Francia fue el anfitrión y el G20 haya enfocado su tema un día entero en discusiones sobre biodiversidad fue
fue importantísimo, ¿no? Donde los países europeos comprometieron, como Reino Unido y Francia, que un porcentaje específico de su cooperación internacional tiene que invertirse en biodiversidad. Y ese tipo de cosas van a detonar más cosas y más cosas a nivel nacional para incidir en el sector público, pero también en el sector privado, ¿no? Muy Creo que interesantes también, reflexiones. Adelante, perdón, Lucía, perdón, adelante, adelante. me encanta lo que dices, Mariana, porque creo que también hay que vincularlo a que la crisis de naturaleza o de biodiversidad se ha visto como, o sea, es como muy nueva el tema, cómo se ha abordado. Y a lo que los países se han enfocado principalmente es al tema de cambio climático. Y en ese sentido, volviendo un poco a tu comentario, Mariana, creo que es fundamental lo que comentas, porque también estos países del 100% que van a estar invirtiendo para cambio climático, también un porcentaje lo van a estar dedicando a temas de naturaleza, bajo este paraguas de soluciones basadas en la naturaleza que contribuyan a la agenda de cambio climático. Entonces, también reconocer qué tan intrincadas están las agendas, qué tan intrincado es que si yo le apuesto al desarrollo, también le estoy apostando positiva o negativamente al tema de biodiversidad, y es justamente cómo crear círculos virtuosos y no en detrimento de alguna de las agendas, ¿no? Con todo lo que mencionan, hay muchas reflexiones que vienen a la cabeza. La verdad es que, como decía Mariana al inicio, hace años no hablábamos estos términos, no los entendíamos o no éramos parte de las conversaciones. Y es importante, relacionado a lo que dice Mariana y lo que dice Lucía, de también concientizarnos, participar, entender. No podemos esperar solo que el financista entienda la biodiversidad. La gente que trabaja en biodiversidad también tiene que entender el tema de finanzas, el tema de inversión. Y en ese sentido hay una pregunta que la voy a dejar a las dos, es ¿cuál es el rol de las alianzas para lograr fortalecer este ecosistema de emprendimiento e inversión por los bosques? ¿Quieres empezar, Lucía? Me agarraste tomando agua. Sí, claro. Ernesto, yo creo que es fundamental. Tenemos que hacer equipo. Eso por un lado, pero por el otro creo que hemos estado durante varios años generando estas grandes metas, pero viendo cómo se cumplen de forma más individual. Nosotros lo que estamos viendo es que cada vez el planeta pelea más por esta parte de hacer alianzas, pero a su vez estamos más haciéndonos rosquita para ver cómo sobrevivo a una pandemia o cómo sobrevivo a un huracán, y creemos que tenemos que caminar juntos. Entonces, para nosotros es fundamental que se hagan alianzas, por ejemplo, para temáticas en particular. Hemos estado platicando en específico, hay muchas oportunidades ahorita para algunos temas. Va a empezar la década de la restauración, cómo se pueden generar, detonar esas alianzas para que entonces podamos no solamente sumar, si viene de la sociedad civil, sumar entonces al sector privado, al sector financiero, y justamente seguir en el mismo tono de creación y consolidación de las condiciones habilitadoras. Y ya por último, comentar que no va a haber suficientes mentes a corto plazo o bueno, más bien, no va a haber una mente a corto plazo que vaya a lograr todo lo que necesitamos hacer en tan corto tiempo, en 10 años, que son lo que nos queda realmente para no llegar a puntos de inflexión muy complicados. Necesitamos hacer equipo. Entonces, nosotros los invitamos que desde donde ustedes estén parados, veamos cómo desde la sociedad civil, con organizaciones de Naciones Unidas, por supuesto, con organizaciones del sector privado y con las mismas comunidades que van a ser fundamentales para desarrollar estos objetivos, podamos entonces construir alianzas y realmente desarrollarlas, ¿no? Mariana. Yo agregaría que la importancia de las alianzas, por ejemplo, en los dos casos que les comenté del caso de Costa Rica y de México, en el caso de Costa Rica, la plataforma de bionegocios nace en un contexto muy habilitador en el gobierno de Costa Rica, porque es el gobierno el que lanza la Estrategia Nacional de Bioeconomía, pero la plataforma lo que busca es atraer actores del sector privado también, ¿no? O sea, está creando esta plataforma que sume socios y que el gobierno no vaya solo. En el caso de México, es un caso muy particular donde se lanza el Fondo de Aceleración en apoyo a la bioeconomía, donde tiene en el comité directivo, el steering committee del fondo tiene sentados a banca privada, ¿no? Entonces, lo que el fondo quiere es aporta un capital semilla, pero que el dinero atraiga más dinero, ¿no? Entonces, las alianzas ahí ya en términos no solamente de
directrices y documentos, sino alianzas de realmente hacer una coinversión para que este modelo, esta brecha entre estos emprendimientos que están en cierta etapa de maduración y estos otros emprendimientos que sí tienen una capacidad de absorber los grandes capitales o medianos capitales de los fondos de inversión más grandes, que esto que ahorita es así, cada vez sea más chica, ¿no? Y tengamos un pool de inversionistas que tengan confianza de invertir su dinero en ese tipo de fondos, hacerla más grande la bolsa y que en pocos años veamos, así como en el FLI vemos pasar estos emprendedores que después de una serie de capacitaciones hacen su pitch, José Carlos y Ernesto, que hemos estado ahí, y ya están listos para que cualquier inversionista les meta dinero. Así queremos ver ese tipo de proyectos, ¿no? Y que ustedes, la verdad, reconocer a Reforestamos, que han sido líderes en el sector forestal, de justamente promover ese ecosistema de alianzas en México para detonar el emprendimiento forestal en el país y en América Latina ahora. Claro, y bueno, con lo que comentan y viendo un comentario, la parte de, yo creo que hay que pensarnos más de manera horizontal, ¿no? Las alianzas nos permiten vernos más como iguales, porque al final somos aliados entre comunidades, pueblos, emprendedores, gobierno y todos, y esa es la visión que tenemos de cambiarnos para que realmente las cosas puedan funcionar de otra manera. Vamos a dar una oportunidad, ahora es como ha habido tiempo y vamos a experimentar a personas que puedan encender su micrófono, que están levantando la mano. Primero es Kurt. Entonces, les voy a pedir ser muy, muy breves con su pregunta, comentario, no se tarden para no tomar mucho tiempo los demás y vamos a ver Entonces, Kurt, te voy a dar, ya puedes activar tu audio. Entonces, Kurt, si quieres hacer tu comentario, pregunta, por favor. Listo, adelante. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi duda siempre ha sido un poquito digamos, conflicto entre intereses económicos y intereses, digamos, de la biodiversidad, ¿verdad? Cómo conciliar, digamos, esta parte, ¿no? Entonces, como dijo, el inversionista busca, digamos, utilidades, digamos, y el conservacionista busca más diversidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos conciliar los dos intereses? Muchas gracias por tu pregunta, Lucía, Mariana. ¿Quieres empezar, Mariana? Pues habría que partir de que no necesariamente hay un conflicto de intereses, ¿no? Ahí lo dejo. Muy buen comentario para empezar, cierto, Lucía. Yo lo abordaría en términos espaciales. Entonces, vuelvo al tema, al concepto de paisaje. Cómo hacer inversiones a nivel de paisaje que puedan también hacer compatibles el tema de conservación con el tema de aprovechamiento. Y si bien hay mejores ejemplos que otros, es fundamental que podamos enfocarnos en esas buenas prácticas que ha habido y potenciarlas. Y ahí yo me iría hacia el tema de replicación y escalamiento de buenas lecciones que hayamos tenido. O sea, sí enfocarnos en que los éxitos que hayamos tenido, ver cómo replicarlos y escalarlos. Gracias, Lucía. Diego Lozano, te estoy abriendo tu micrófono. Bueno, la opción para que puedas abrir tu micrófono, por favor, si quieres hacer tu pregunta. Diego. Ok. Si no, Abel Ibáñez. Adelante, Abel. Y nada más a la persona que está como asistente, si puede poner su nombre para que, es que si no van a salir muchos asistentes. Adelante, Abel. Bueno, en este sentido, yo quisiera preguntar a los panelistas y ustedes en general, bueno, aquí se habla mucho de la cuestión de las alianzas entre el gobierno, los privados, las comunidades. En este sentido, ustedes, ¿qué vinculación piensan en relación a la academia? ¿Qué rol puede jugar en este sentido la academia? Y si ustedes lo ven como un sector que pudiera vincularse también y estar en pues en estas iniciativas de cara justamente a la década de la restauración convocada por la ONU. Yo, un comentario rápido, el rol que veo es en particular
en apoyar en el tema de métricas, en el tema de la medición de impacto. A veces es en el tema de cambio climático es muy fácil medir el impacto de cualquier proyecto, porque es reducción de emisiones de CO2. En el caso de biodiversidad es muchísimo más complejo. Es cómo compruebas que tu inversión y tu proyecto y tu emprendimiento están teniendo un impacto positivo o evitando un impacto negativo. Yo creo que la academia puede facilitar herramientas para poder hacer esta medición de impacto sin que medir el impacto sea más caro que la propia inversión en el emprendimiento. Complementando un poco a Mariana, estoy totalmente de acuerdo. Volvería al tema que comentaban ahorita, José Carlos, que es el tema de horizontalidad, vernos como pares. Y en ese sentido, lo idóneo es que los que están tomando las decisiones a muy alto nivel, por así decirlo, o a cualquier nivel, que en muchos casos es el gobierno, ver cómo la academia puede brindar insumos para esa toma de decisión basada en ciencia. Creo que eso es también lo que tenemos que seguir fortaleciendo y tenemos que seguir generando, que podamos estar tomando las mejores decisiones basadas en ciencia y comprobadas, ¿no? Entonces, si ustedes están desde cualquier lugar en la academia, pues mantener la investigación para que los que están más vinculados a esa toma de decisiones puedan entonces basarse en esas metodologías, en esas herramientas que ustedes están desarrollando. Gracias, gracias por esos comentarios. La verdad es que nos invitan a todos a participar y a ser parte de este cambio que a lo mejor nos va a tomar tiempo, 20 años en el caso del trabajo que hacen en Colombia, pero vaya, tenemos que comenzar. Muchísimas gracias por su tiempo a todos, por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Mariana. Gracias, Lucía. Volvemos a pegar la liga de la comunidad Forestando el Emprendimiento y la Inversión para que se sumen. Ahí pondremos las preguntas. También le invitaremos a Lucía y a Mariana que se sumen a la comunidad para que puedan interactuar con nosotros. Recuerden que vamos a compartir sus presentaciones, las infografías. Entonces, seamos parte de este intercambio de buenas experiencias, de buenas prácticas, de los campeones que inspiran a los demás. Ahí estamos compartiendo todo lo que tiene que ver con emprendimiento e inversión en biodiversidad, en naturaleza. Y este jueves a las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México, que con el cambio de horario ya me hice un poco enredos. Creo que en Chile ya nada más es una hora de diferencia. En Guatemala ahora es una hora de hacia atrás. Pero bueno, entonces 3 horas de Ciudad de México. El jueves tendremos la reunión de alianzas donde las personas van a interactuar, conocerse con las otras asistentes, generar un poco de conversación para conocer más de sus proyectos, la interacción en la comunidad. Entonces los esperamos el jueves a las 3 de la tarde. Ahorita en el chat ya están pegando también la liga para lo del jueves. De todas maneras lo vamos a postear en redes para cualquier cosa, ¿verdad, equipo? Nada más ahí que posteen la liga. ¿Ya nada más algún comentario final o para despedirse, Lucía, Mariana? Gracias y espero que el próximo año que nos veamos en otro evento, José Carlos, digamos, ¿te acuerdas el año pasado que estábamos hablando de esto y ahora ya estamos acá? Avanzando, claro, claro. Gracias, Lucía. Igualmente, un saludo grande. Muchísimas gracias por la invitación. Y yo me he perdido por uno y otro lado el FLI en los últimos 2 años. Siempre lo hablo con Mariana, súper frustrada. Espero que ahora sí me toque el próximo año. Entonces, y espero reunirme con muchos de ustedes próximamente. Un abrazo fuerte hasta donde estén. Gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima sesión. La próxima semana hablaremos de fondos de inversión, nos van a platicar sus experiencias invirtiendo. Y pues ya nada más, Ernesto, para despedir a Mariana y a Lucía y a los demás, ya pues todos, muchísimas gracias.